Lengua les dan la más cordial bienvenida al Palacio de Bellas Artes. Esta noche el doctor Fernando Nava López ingresará como miembro de número a la Academia Mexicana de la Lengua. Le damos la bienvenida a don Jaime Labastida, a don Vicente Quirarte, a doña Concepción Compani, a don Adolfo Castañón y al nuevo miembro, don Fernando Nava López, para quien pido un fuerte aplauso. Jaime Labastida, director de la Academia Mexicana de la Lengua, señoras y señores académicos de esta corporación, familiares y amigos, muy buenas tardes. Para comenzar, hago patente mi más sincero y profundo agradecimiento a doña Yolanda Lastra, a doña Asunción Hernández Triviño y a don Pedro Martín Butragueño, así como a doña Concepción Compani por promover y formalizar la propuesta de mi ingreso a esta academia. Con el mismo ánimo, doy las gracias a cuantos integrantes de esta corporación asistieron a su sesión ordinaria del 8 de junio de 2017 y en forma unánime votaron para considerarme como lo que sigo siendo hasta estos instantes, académico del número electo. Desde esa fecha hasta hace unos minutos, en esta institución he visto, he oído y no he callado, porque en más de una ocasión he sido invitado por sus directivos a presentarme en diferentes reuniones, a hablar de mis temas de interés, representando precisamente a nuestra academia. Pero deseo destacar que de lo visto y lo oído, tanto en la sala general de la casa como en la pieza de la lexicografía, a la que prontamente fui llamado, es un polimorfo y colorido ramillete de conocimientos y enseñanzas, de reconocimientos y homenajes, de palabras y pensamientos que, al lado de sus valores intrínsecos, tienen la plusvalía del ambiente cordial y del aire formal dentro de los cuales se escenifican. Hacerme partícipe de esos contenidos y formas, queridos colegas, es algo que para mí no tiene precio. Espero poder retribuir con algo más que fórmulas de agradecimiento tanto a la academia como a ustedes, quienes en la actualidad la tienen y la sostienen ejemplarmente. A todo y a todos ofrezco lo que está a mi limitado alcance, desde el punto en que me encuentro en las pendientes de mi formación y de mi transformación, pendientes ascendientes, estimo yo, dirigidas a mejorar mi currículum profesional y mi perfil ciudadano. La silla 23 de esta academia, en vías de asignación, fue primeramente ocupada en el año de 1954 por don Francisco Javier Santamaría, autor de los primeros diccionarios extensos de americanismos y de mexicanismos. En 1974 lo sucede don Andrés de Nestroza, Vinizá o ciudadano zapoteco,
autor, entre otras cosas, de textos en su lengua materna y en español. Y llega a ella en 2011 don Leopoldo Baliñas, afortunadamente vivo, productivo y acompañándonos de cerca. No obstante, don Leopoldo decide levantarse de la silla en 2017, luego de lo que para él debió de haber sido una muy difícil decisión. Sobrados méritos reunió cada una de esas tres personalidades para ser nombradas académico de número de nuestra corporación. Don Daniel. Con la venia de ustedes, don Daniel Maya me apoyará en la interpretación en lengua de señas mexicana. Por ahora, solo proporcionaré algunos detalles del último de ellos, don Leopoldo, en torno a tres parámetros. Primero, sus objetos de estudio, de entre los cuales destaco las lenguas yutonahuas en su conjunto, con énfasis en el subgrupo sureño, en la lengua tarahumara y con sendas especializaciones en varios tópicos del complejo lingüístico náhuatl, en sus dos grandes conjuntos de variantes, las históricas y las modernas. Segundo parámetro, sus métodos de trabajo, soportados por inquebrantables pilares teóricos y de los que en este punto únicamente pondero el envidiable don de lograr competencia comunicativa en las lenguas que trabaja. Y parámetro tercero, el que más admiro de él, de Polo, es el del punto de vista que tiene sobre la lengua, la que es, puesto en sus propias palabras, un universo de objetos de investigación. Así comento que Leopoldo Baliñas es un excelso practicante de la lingüística buena y comprometida, como la caracterizó doña Concepción Company en su respuesta al discurso de ingreso de Polo. Un admirado académico con quien me encuentro enteramente endeudado, pero a quien no le he aplaudido todas sus decisiones. Es interesante, o al menos curioso, advertir un común denominador en torno a las tres figuras que me antecedieron en la silla 23, las lenguas indígenas. Un caso particular es el de don Andrés Enestrosa, quien tuvo al Diyazá, o zapoteco del Istmo, como lengua materna. Creo que es de muchos conocido mi interés en las lenguas de los pueblos indígenas, así como en otros componentes pretéritos y contemporáneos de los pueblos de esas culturas. También me parece que a varios les consta que el esfuerzo que he invertido en aprender más de una de ellas, el ánimo que tengo por cultivarlas en casa, pero nunca he tenido la certeza de haber hecho algo trascendental en relación con dichas lenguas. No contribuí a destacarlas y a explicarlas dentro de la lengua española, como extensamente ocurrió con Santa María. Tampoco nací con ninguna de ellas para expresarme desde la sangre paterna y la leche materna, como artísticamente hizo Enestrosa, y nunca entendí, escribí o enseñé alguna de ellas, como magistralmente sucedió en el caso de Valera. Quizá la suma de mis inclinaciones haya actuado a mi favor. Más un factor que considero de peso y que tengo el ánimo de potenciar de la manera más responsable posible desde la silla 23 de nuestra academia, es la conciencia de sentirme un mexicano comprometido con determinados cambios ideológicos e institucionales de su tiempo, con esos cambios que, aunque pocos y con un caminar muy pausado, aspiran a la justicia social, haciendo el esfuerzo de revertir en particular las tendencias adversas perpetradas contra la población indígena de nuestro país. Esta conciencia no puede sino activar una determinada posición político-ciudadana. Además, si llevo el pan a la casa
por los recursos públicos que me corresponden como investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, esa posición es por igual político-académica. Mi discurso de ingreso, cómo llegué a él, en qué consiste y cómo lo desarrollaré. Mi postura, la que acabo de referir, como investigador de la universidad pública ostensiblemente más grande de nuestro país, comenzó a infiltrarse en las cavilaciones que ya venía haciendo sobre mi discurso de ingreso a esta academia. Ahora, no solo me hacía preguntas sobre un campo de conocimiento, sino que a ellas comenzaban a sumarse otras sobre la o las políticas académicas que estimo pertinentes para el caso. El cuestionamiento básico, ¿cuál podría ser el tema de mi discurso?, se fue tornando a mi juicio más complejo. ¿Desde qué perspectiva debería tomar el tema? Al borde de un berenjenal, en fin, llegué a interrogarme: ¿qué es el discurso de ingreso? La resolutiva por el momento era la siguiente premisa negativa: dicho discurso no podía quedar reducido a algo así como una ponencia. La incertidumbre comenzó a despejarse cuando doña Concepción Compani y don Pedro Martín Butragueño, dos de los lingüistas egregios de esta corporación, organizaron la jornada Pláticas de Septiembre con la Academia Mexicana de la Lengua, muy acertadamente llamada Lengua, Literatura y otras palabras peligrosas. Llevada a cabo el mes de septiembre del año pasado en esta ciudad, esta actividad se realizó con la finalidad de que los asistentes conocieran en persona a los académicos de la lengua y de que estos pudieran dialogar con el público. La jornada también fue concebida como un pequeño esfuerzo para darle más visibilidad e inserción social a nuestra institución, como lo señalaron sus promotores. El último día de la jornada fuimos invitados a dar una ponencia conjunta sobre lenguas indígenas. Don Mario Chávez Peón, doctor en lingüística, adscrito al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, y quien les habla. Nuestra participación fue en la mesa la Academia Mexicana de la Lengua y la Sociedad Mexicana, y, en mi opinión, ¿qué mejor forma de terminarla sino con el colofón preparado especialmente por don Mario para esa ocasión? Se trata de una glosa al lema de la Academia, mismo que me permito recordar aquí: limpia, fija y da esplendor. Pues bien, la glosa desarrollada por don Mario en torno a dicho lema es: siempre necesitamos una institución que limpia los prejuicios, fija la equidad y los derechos lingüísticos y da esplendor a nuestra diversidad. Doña Concepción Compani, en su respuesta al discurso de ingreso de don Leopoldo Baliñas en 2011, hizo ver la vigencia del lema, cito: pero ha cambiado la óptica, aunque mantiene la esencia del objeto de estudio. Fin de cita. En ese contexto, doña Concepción le hace también una glosa al lema, que si bien no entra en contradicción con la de don Mario Chávez Peón, fue la de él la que me ayudó a despejar algunos de los problemas que tenía sobre este discurso. Me llevó a saber qué era lo que quería hacer: iniciar un diálogo con los miembros de número en activo de la corporación. Nombré al discurso para apreciar y aprender, bajo la suposición de que tarde o temprano se revelarían ante mí los blancos estéticos o de conocimiento respecto de los cuales podría intercambiar interpretaciones, opiniones o juicios con unos y otros de los integrantes de la institución. La glosa de don Mario, pues, me llevó a confirmar que el discurso no debía ser una ponencia, sino algo más cercano a una declaración de principios. Más allá de ocupar una silla en la misma casa, pretendo saber, mediante el diálogo con los colegas, si tenemos la misma concepción de lo que es nuestra academia, o en qué medida pudiéramos diferir en ello.
Si es que pensamos en lo mismo toda vez que pronunciamos la palabra lengua, o en qué grado tenemos divergencias. Y a fin de cuentas, si es que también o tampoco, para cada uno de nosotros, México viene a significar lo mismo. ¿Cómo iniciar los diálogos para apreciar y aprender? A mi parecer, el diálogo puede establecerse a partir del discurso de ingreso a nuestra academia de cada uno de los miembros. Tal discurso conforma una ocasión más que buena para mis propósitos, en virtud de que en adición al tópico discutido en general, aquí el sustentante manifiesta por igual enfoques, intenciones, propósitos, tareas y todas esas otras cosas por el estilo sobre las que me interesa dialogar con él. Así las cosas, leí el discurso de ingreso de cada uno de los académicos. Tales textos traslucen inteligencia, erudición, imaginación, creatividad, razonamientos, conciencia de sujeto histórico, compromiso social, entre otros elementos, aunque en diferentes dosis y proporciones, como es lógico suponer. Por consiguiente, para elaborar mi discurso, identifiqué en el de los demás ideas, premisas, planteamientos, referencias, expresiones y determinados giros. Con un discurso confeccionado de esta forma, no tengo otra pretensión que iniciar, en algunos casos continuar, encuentros dialogados con científicos, escritores, humanistas, poetas, ensayistas, pensadores, artistas, creadores y un etcétera de selectos perfiles intelectuales para conversar de nuestros respectivos gustos, conocimientos, intereses y convicciones. He ordenado los discursos de acuerdo con la fecha de ingreso de los colegas. De este modo, doy comienzo con los diálogos para apreciar y aprender, con el discurso de don Miguel León Portilla de 1962. Y los finalizo con el de don Pedro Martín Butragueño de octubre de 2016, fecha de la última incorporación antes de la del día de hoy. También dedicaré unas palabras a don Álvaro Matute, electo miembro de Número durante el año pasado como su servidor, pero a quien la vida no le permitió el privilegio del que ahora gozo: merecer la atención de ustedes por el discurso que aquí les dirijo en este preciso momento. Solo me resta decir que el discurso lo desarrollaré de acuerdo con las formas en que vi dialogar a los poetas campesinos del noreste de Guanajuato, mi estado natal, cantando y en décimas. El discurso para apreciar y aprender, diálogos con los académicos de Número activos. Permítanme un preludio. Xochipitzahuac akin mitztlazohtla, Xochipitzahuac akin mitzkakisneki, Xmitzpachos xmitzhuihuitlas, Mitzhualpactis mitzhualnalquihlis. Niras ungakin pirechin, yaminduicheritl, y carantascakin juchichuriria. Si caguen gana cadilla, miriale nestilla duñano, sadale nevadustinu, zuzanisika gubilla.
Lenguas de esta casa esférica, ventanas de alma y mente, luces de este continente que terminó siendo América. Las hizo luz periférica una historia ensangrentada que se escribió con la espada que cercenó a sus cultores, y hoy son estos resplandores una aurora amenazada. Por los soles apagados y astros callados a coces, en defensa de esas voces, de esos verbos silenciados. No estoy cruzado de brazos, dice Miguel León Portilla. Gente del centro y la orilla canten en la Xochipitzáhuac, que las lenguas de Anáhuac sean otra estrella que brilla. Tarcisio Herrera Sapien, a Alfonso Reyes leíste, y en tus textos advertiste que Grecia y Roma se ven, y dices que ambas también se proyectan muy galanas desde las horas tempranas, como María con sus olas, de las letras españolas como de las mexicanas. Fue Pascual Bouchot quien, gracias a su retórica, descifró aquella alegórica que hace mucho se escribió. Las metáforas captó, y hoy te digo con empeño, él me dio el tono halagüeño, Sor Juana Inés de la Cruz, el despertar y la luz de aquel tu primero sueño. Pide Ruy Pérez Tamayo conciliar pincel, poemas, con células y teoremas, con la explicación del rayo. Soneto y tubo de ensayo van con igual cortapisa. Yo le hago eco a su premisa, meter a la ciencia dura dentro de nuestra cultura, en nada deshumaniza. Margit Frank me dijo un loro que tus libros le fascinan, porque ahí las aves trinan y canta el pez como el toro. Se oye el árabe y el moro, los pájaros carpinteros, páginas que con esmeros anudan todas las puntas, cuántos saberes conjuntas en todos tus cancioneros. Gonzalo Celorio intuye aire de desplazamiento, sin reposo en movimiento que a la ciudad la destruye. El asaltante que huye, aparador de oropel, ruido y gritos a granel, un nudo que no desato, y se envuelve en tu relato México, ciudad de papel. Margot Glantz, disculpa, dice que felicitado. Margot Glantz, al escribir para Rulfo y Gorostiza, dices que fue una sonrisa instantánea en su existir. Pronto les dio por salir a un invierno silencioso. Gracias a tu texto hermoso nos es posible mirar lo que los llevó a dejar sus lápices en reposo. Jaime Labastida dijo, la lingüística ha llegado, y al filósofo ha ayudado, siéndole un útil cobijo. El lenguaje es acertijo de compleja anatomía. De dos palabras diría, de igualdades aparentes, las desnuda diferentes como la noche y el día. Mauricio Bechó diserta del lenguaje por un lado y cómo está vinculado con el ser en gran afrenta. Mas su conclusión alienta, da una luz para entender que entre ambos podemos ver un especial maridaje. El ser contiene al lenguaje y este es la voz del ser. Vicente Quirarte, es fino tu estilo y también es fiesta para hablar de Jorge Cuesta, Pellicer y Elías Nandino. Los retratas y al camino nos llevas desde temprano. Repasas con firme mano sus contemporáneas bocas y en mi libreta colocas un México más cercano. Julieta Fierro, en el sol puede que exista un jardín que desdibuja su fin con luminoso arrebol. Allí come un caracol deshidratados rosales y extiende sus espirales como una escalera en rosa, por donde una mariposa escucha cuentos irreales.
Felipe Garrido invita a ser asiduos lectores, a dialogar con autores de obra honda y exquisita. Existe letra erudita como también prosa fea. Nos dejas una tarea, en esto yo te secundo, que para leer al mundo no hay que leer lo que sea. Don Adolfo Castañón, te ocupas de Alfonso Reyes y hurgas por lomas y muelles para hallarle explicación a un punto sin conclusión de su plan editorial. Una antología especial no tuvo final feliz, en que diría del país toda su alma nacional. Diego Valadez, andamos en busca de la igualdad, borrando la adversidad a 100 idiomas que hablamos. Que a ningún idioma veamos agonizar de su lecho. Hemos de llevar al techo la equidad a todo idioma sin perder ni un punto o coma, porque es todo su derecho. Concepción Compani explica que en su estática aparente, todo idioma sutilmente cambia en todo, se reubica. El español ni se achica, ni lo mancha tinta o lodo. Se estira de un verbo el modo, ya es flor lo antes indecible, y aún así nos es posible comunicárnoslo todo. Dice Fernando Serrano, la palabra aunque imperfecta, la usamos cual línea recta en la confección de un plan. Así la usa el ser humano al pensar todos sus retos. Candado es de sus secretos y vigía de sus valores, con ella canta a las flores y redacta sus decretos. Disgusta a Eduardo Lizalde que nuestra literatura en Europa no figura, es el agua fría del balde. No hay arte que la respalde, son pobres nuestros renglones, cambiarán las opiniones nuestros firmes edificios y caerán tales prejuicios con nuestras grandes creaciones. Chonita Hernández Triviño, nos has dado un historial, el pensar gramatical, ¿cómo has sido desde niño? Declaraste no me ciño a la Europa y su paisaje, porque en ese largo viaje el náhuatl o el otomí le han dado plata y rubí a la teoría del lenguaje. Patrick Johansson, expones que el náhuatl y el español han ocupado un crisol, pero librando tensiones. Removamos los telones para que sin dilación se hablen en todo rincón las dos lenguas a la vez, mas no por orden de un juez, por conciencia y convicción. Carlos Prieto, al tocar, pasa por la puerta abierta la música que despierta las alegrías o el pesar. Hace las almas vibrar, también borra cicatrices, y si oímos los matices, la armonía gobernará, y en ese momento habrá muchos más hombres felices. Cuéntanos, Germán Viveros, de aquel teatro novohispano, del divino, del mundano, de virreyes y de arrieros. Si allí actuaban prisioneros de la escenificación, dramatizando pasión, cambiando pronto de traje, sin saber que era un montaje para ciega diversión. Javier García Diego trata de Reyes y Vasconcelos, de sus abrazos y duelos, de su charla y perorata. A ambos hombres los retrata de alma civilizadora, sobre sus obras explora la manera en que influía, porque cada uno fue guía para el México de ahora. Roger Bartra, un ajolote, traduce esta sociedad con su discontinuidad y estampa un mito sin mote. Su incongruencia al primer bote quizás nos lleve a encontrarnos. Quiera sí o no traicionarnos, traduce y nos da razones que aún con sus interrupciones permitan interpretarnos. Se oyen Aurelio González romances de antiguo cuño, en América terruño donde florearon cabales. Aunque cambiaron sus reales armaduras y cocina, lavatripas delgadinas son más señas del esposo, y el francés es más famoso, y hasta ayer vivía Martina.
Uriar nuestros muertos, se van o los perpetuamos. Al adiós lo prolongamos, de su alma hacemos injertos. Disimulamos ser tuertos, puesto su nombre en la losa, y nos pregunta la fosa, ¿qué vamos a hacer con ellos? Sin aliento, sin destellos, ya convertidos en cosa. Yolanda Lastra, te veo trabajando en escritorio, en medio de un gran jolgorio, y en varios libros te leo. Siempre activa, sin recreo, buscando el fino cristal de un lexema, una vocal, de la narración de un mito que no viven en lo escrito, sino en la expresión oral. Estudia José Luis Díaz, cerebro, lengua y oído, comunicación, sentido, neuronas, fisiologías. Nueva sangre a las teorías, va el saber tras otros viajes, y dices en tus mensajes que somos, en conclusión, cadena de información y un manojo de lenguajes. Silvia Molina, al pedir un trabajo nos agrupas, entregas lápices, lupas y das pasos a seguir. Sí, invitas a seguir un texto que nos aceche, propiciarás que nos fleche Luisa Josefina Hernández, quien hizo con letras grandes un retrato de Campeche. Jesús Silva Herzog Márquez, a Reyes y a Paz repasas, como artífices de casas, de espacios, calles y parques. Sean los escritos que abarques, tendrás dos piezas de inicio, y aunque con distinto oficio, la de paz para indignarse, de reyes por conciliarse, serán del mismo edificio. Veo tu nombre, Eduardo Matos, también eres Moctezuma, nombre que evoca una espuma que hoy reposa bajo estratos. Les empiedras los datos, polen y miel transparente, sangre que pintó en torrente el pensar de aquellos teólogos, descífrenlo los arqueólogos y devuélvanlo a la gente. Alejandro Higashi ve una lectura de estudio que permite el interludio de insertar notas al pie. Quedar en blanco, ¿por qué? Soluciones las ha habido. Acompañe al contenido para evitar la blancura, las notas en la lectura para entender lo leído. Rosa Beltrán, hay un sello que debe estimarse mucho. En la novela Cartucho, eso Nelly Campoello. Vista cual breve destello, única en realización, de mujer con vocación que escribió y no dejó escuela, haciendo una gran novela sobre la revolución. Pedro Martín Butragueño, en el español hablado, hay un tesoro guardado de historia, presente y sueño. Es de todos y sin dueño, con guijarros y diamantes. Con las máquinas parlantes, justo es que conozcamos cómo es que nos escuchamos todos los hispanohablantes. Querido Álvaro Matute, tu lápiz enmudeció, tu cuaderno se enredó con cempasúchil y yute. Que la atmósfera se enlute solo hasta el amanecer, pues con tu obra y tu saber regresarás por aquí y nos darás más de ti para apreciar y aprender. Doy mi reconocimiento, Daniel Maya, en la ocasión, por esta interpretación, por traducir mis intentos. Gracias doy por sus talentos y porque me han hecho eco, tú y mi amigo Juchiteco, su sandunga regional, son de Vicente Marcial los versos en zapoteco. Nahua y purépecha oyeron, el zapoteco cantado, también español rimado y lengua de señas vieron. Si 5 lenguas cupieron en escasa media hora, ¿cuántas a partir de ahora la academia atenderá, como el mije, el cucapá, el chol, el guave y el cora? Gracias mil a Concepción, a Pedro, Ascensión, Yolanda, por hacerme propaganda promoviendo mi inserción a esta gran institución de gigantesca valía.
Y en fin, recibo este día algo que yo no merezco y a todos les agradezco su atención y compañía. ¡Chicharrón! ¿Cómo es? Aquí está. Voy a proceder a imponer a don Fernando Nava las insignias que lo reconocen como miembro de nuestra corporación. Don Vicente Quirarte leerá el diploma. La Academia Mexicana de la Lengua ha designado individuo suyo como miembro de número a don Enrique Fernando Nava López en atención a sus conocimientos lingüísticos y méritos literarios. Para que así conste, se expide este diploma en Ciudad de México el 26 de abril de 2018. Firma el director, don Jaime La Bastida, y de la voz, el secretario, Vicente Quirarte. Muchas felicidades. Ahora, como es costumbre, se dará respuesta al discurso de don Fernando Enrique Nava. Hemos oído el discurso por el cual don Fernando Nava López ingresa a nuestra institución para ocupar en ella la silla número 23ª, que antes de él fue ocupada por dos ilustres lingüistas y una blanca y una lengua amerindia de México, don Francisco Santamaría, don Andrés de Nestroza y don Leopoldo Barinas Cuadra. Sin duda, era necesario que esa silla la ocupara un lingüista experto en las lenguas autóctonas de nuestro país, como es el caso de don Fernando Nava López. En este sentido, debo confesarlo, no soy el más apto para responder a su discurso. Debió ser un lingüista de su misma jerarquía, a la vez inmerso en el conocimiento de las lenguas amerindias, quien le respondiera. Sin embargo, de lo anterior,
don Fernando consideró que yo podría responder a su discurso en la medida en que, como acaban de comprobar, estableció un bello y vivo diálogo con los miembros de nuestra corporación. Don Fernando Nava es hombre de múltiples intereses. Su lengua materna es el español, pero sus apetitos intelectuales lo condujeron desde joven al estudio de la lengua náhuatl primero y al de la lengua purépecha después. Es además un músico, capaz de ejecutar su arte por medio de diversos instrumentos de cuerda, tanto frotada como pulsada, así como de aliento. Pero esos distintos apetitos lo han llevado a lo que acaso es el más alto logro de su carrera, la fundación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI, del que fue su primer director general. Quisiera subrayar que durante su gestión se realizó el primer mapa de las lenguas indígenas de México, cuyo término haría la gloria de cualquier lingüista. Esa labor de importancia extrema se acompaña del catálogo de lenguas indígenas nacionales, que lleva un largo subtítulo: Variantes lingüísticas de México, con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas. Adviértanlo, por favor. Se trata de un catálogo preciso en el que se establece la forma como los diferentes pueblos amerindios de nuestro país se autorreconocen, puesto que, se dice allí con razón, aunque la mayoría de estos nombres son de origen indígena, por lo común fueron aplicados de manera exógena, es decir, desde fuera del respectivo pueblo indígena que designa. Así, por ejemplo, la variante lingüística que en español conocemos como mayo y que se sitúa en una zona que va del sur de Sonora al norte de Sinaloa, recibe el nombre de Yorem Noki. No sé si así se autodenomina el pueblo. Algo semejante ocurre con la lengua que en español llamamos tarasca. Debe llamarse purépecha. Tampoco, en estricto apego a la realidad, existe la llamada lengua totonaca. Y lo que conocemos por el nombre de mije debiera ser ayuc, ayuuc o eyuc, según las variedades de las diferentes zonas de Oaxaca en las que se habla. A su vez, lo que en español se llama lengua huichola debe nombrarse huixárica. Basten estos pocos ejemplos para dar cuenta de la investigación lingüística llevada a cabo por el INALI. Un levantamiento minucioso, preciso, riguroso de las múltiples variantes que contienen las lenguas vivas de los pueblos vivos de nuestro país. El trabajo de campo que permitió levantar este catálogo fue hecho a lo largo de poco más de 4 años. Gracias a él disponemos de una herramienta que nos permite situar a las 11 familias lingüísticas, las 68 agrupaciones lingüísticas y las 364 variantes lingüísticas que se hablan en el territorio nacional. Nunca antes se había dispuesto de un sistema que mostrara la diversidad lingüística de México con este rigor, esta precisión, esta metodología rica y audaz a la vez. El catálogo desciende hasta el nivel de localidades de entre 1 y 100 habitantes y muestra la proporción de hablantes de las lenguas amerindias en la localidad de que se trate en relación con el número de sus habitantes. Este trabajo no fue, desde luego, tarea de un solo hombre, o sea, de él, pero no es posible soslayar el hecho de que se hizo bajo la dirección, la inspiración y la tenacidad de quien fue el primer director general del INALI, don Fernando Nava. Según datos del INEGI, en el año 2000, la población monolingüe que hablaba una lengua amerindia en México ascendía a poco más del 7% del total de nuestros habitantes, es decir, alrededor de 7 millones de hablantes. En el año 2000, esa cifra se había elevado posiblemente a 10 millones. La verdad es que no sabemos con toda precisión cuántos hablantes monolingües hay en el día de hoy. Las estadísticas difieren en tanto que solo consideran a los hablantes monolingües o en que, por el contrario, se les sumen a ellos los bilingües. Así, una de las estadísticas dice que en 2015 había cerca de 7 millones y medio de hablantes monolingües, mientras que otras hacen ascender esa cifra a más de 14 millones, acaso porque incorporan a los bilingües. A pesar de tales discrepancias, esto indica, a mi juicio, un crecimiento y no un decremento de la población total de hablantes de alguna lengua amerindia. Descreo de las cifras que ofrecen los diversos demógrafos
que nos hablan de más de 25 millones de indígenas en el momento de la conquista y de más de 300,000 habitantes en México Tenochtitlan, porque el islote en que se asentaba el gran centro ceremonial mexica apenas tenía 9 hectáreas, la mayor parte de las cuales las ocupaban los teocalis. La población vivía en los alrededores del lago, en sus milpas y sus calpulis. Descreo también del elevado número de muertos en las batallas sostenidas entre las huestes de Cortés y el pueblo mexica, así como del número tan alto de sacrificados por los mismos mexicas. El primer conteo, más o menos preciso, se hizo en la época del virrey Mendoza y arrojó un total aproximado de 2,5 millones de amerindios. En 1804, Humboldt, apoyado en el censo de Revillagigedo, calculó poco más de 2,5 millones de indígenas sobre una población de 5,200,000 habitantes en el conjunto de Nueva España, es decir, el 40% del total. Por consecuencia del censo, Humboldt concluyó que la población originaria, lejos de haber disminuido, había aumentado en los últimos 50 años, o sea, entre 1750 y 1800. Cuando Konrad Theodor Preuss visitó la meseta del Nayar entre 1905 y 1907, halló que los coras sumaban 5,000 hablantes y los huicholes alrededor de 8,000. Los consideró, de acuerdo con Edward Sela, vean ustedes la expresión, fósiles culturales, o sea, cuerpos orgánicos en proceso de extinción. Debo decir que su predicción por fortuna fue errónea. El día de hoy hay más de 25,000 coras y más de 45,000 huicholes, lo que significa que se han multiplicado por 5. Lo propio ocurre con pueblos hablantes de lenguas derivadas del maya, como los tzotziles y los tzetzales. Sus hablantes superan los 800,000. Los hablantes del náhuatl superan el 1,000,000. Pero no deseo de modo alguno ofrecer un panorama tranquilizador. Varias de nuestras lenguas se hallan en proceso de extinción. El número de sus hablantes decrece con rapidez y, por supuesto, su proporción en relación con el total de hablantes de la lengua española cada día se reduce más. He aquí la paradoja. Crece en términos absolutos el número de hablantes de algunas lenguas amerindias, pero decrece en proporción con la población total del país. Examinar con atención el catálogo de las lenguas indígenas mexicanas, esta obra extraordinaria que en lo fundamental es producto del tesón de don Fernando Nava, nos permite obtener estos resultados halagadores en un sentido, muy preocupantes en otro. La Academia Mexicana de la Lengua se ocupa básicamente de la lengua en la que se expresa la mayoría de los hablantes de nuestra nación, es decir, la lengua española. Una lengua universal que nos vincula con nuestros hermanos en las 3 orillas que nos son comunes: la orilla del Océano Atlántico, las 2 orillas del Océano Atlántico y la larga franja del Océano Pacífico. Quisiera subrayar que el Instituto Nacional de Antropología e Historia investiga y preserva el patrimonio cultural de México de 1900 hacia atrás, que el Instituto Nacional de Bellas Artes investiga y preserva el patrimonio cultural y artístico de nuestro país de 1901 en adelante, que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas estudia las lenguas amerindias nacionales y que a su vez la Academia Mexicana de la Lengua investiga y preserva el patrimonio intangible de la nación, digo, la lengua española en sí misma y en sus relaciones con las diversas lenguas originarias. Eso significa que no desdeñamos las lenguas nacionales que también nos son propias. México es un país pluriétnico, policultural y multilingüístico. No solo debe enorgullecernos la cultura que nos da carácter y nos constituye, la cultura de Mesoamérica. Hemos de preservar también la riqueza de la cultura y las lenguas de los pueblos vivos de México. Por esto, la Academia Mexicana de la Lengua tiene en su seno a los máximos cultivadores del náhuatl, a don Miguel León Portilla y a don Patrick Johansson, que investigan y preservan la cultura y la lengua de los pueblos originarios del período clásico, a don Eduardo Matos Moctezuma, el arqueólogo más distinguido de hoy, pero también a lingüistas que se ocupan de alguna lengua viva, la lengua ñandú, que en español conocemos bajo el nombre de otomí, que hace don Yolanda Lastra. Por todas estas razones, es motivo de orgullo y de júbilo para nuestra corporación que el día de hoy don Fernando Nava López ingrese a la Academia Mexicana de la Lengua. Bienvenido a tu nueva casa académica, querido Fernando.
Antes de clausurar esta sesión pública solemne, permítanme invitarlos a disfrutar de un vino de honor en la terraza contigua. Se levanta la sesión.